porqué de las cosas presenta Con Nombre y Apellido. Conversaciones con identidad. Doce y 24 del mediodía, y como te comentábamos previamente en las redes, vamos a hablar con el periodista Antonio Ladra sobre su novela La bala. El cuerpo es un archivo que no se puede quemar. Cuando te lo venía comentando por las redes y en el aire, que había una necesidad, o de alguna manera cuando yo lo hice como recomendación literaria, este libro me parecía bueno y pudimos establecer la entrevista con el periodista, al cual le doy la bienvenida y le digo gracias por el encuentro. A ver, yo estuve mirando un poco las entrevistas que usted dio y todo, y vi de alguna manera cómo fue la cronología, la cercanía con la que usted tiene con el personaje, de alguna manera que escribe. ¿Cómo llegó usted, desde todos los conocemos medianamente, en más trabajos periodísticos? Yo me acuerdo, yo cuando planteé hacer la entrevista con usted, le comenté a una persona, me dijo, es el periodista que trabajaba en su momento en Código País. Digo, él mismo, me acuerdo. ¿Cómo llegó a esa historia, a La bala? ¿Cómo llegó para que Antonio Ladra decidiera escribirla y publicarla por Siglo XXI? Por Fin del Siglo. Bueno, bueno, buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Una precisión, no es una novela, sí. Es un libro, digamos, testimonial, perfecto, real, sobre un hecho real, que puede tener algún tramo ficcionado, pero simplemente lo tuve que hacer como ficción para poder unir ese mundo, porque algunas cosas no había. Básicamente se trata de un libro que trata sobre una persona que es Pedro Crivari, que es amigo mío de hace muchísimos años, que él fue baleado cuando se quiso escapar, estuvo preso, cuando lo llevaron preso, se quiso escapar de ahí del Departamento de Inteligencia, en la calle Maldonado y Paraguay, y bueno, se subió al techo y del techo saltó a uno de los árboles, que ahora no está porque lo cortaron. Sí. Y quedó aferrado allí y bueno, para hacerlo bajar, al final terminaron tirándole 3 balazos. Uno de ellos le pegó a él y le quedó en el cuerpo durante 50 años. Lo sigue teniendo, en verdad. ¿Y cómo llegué a eso? Y bueno, justamente por mi profesión de periodista, donde empiezo a ver noticias, o empiezo a ver historias, mejor dicho, en muchas de las cosas que vivo o que encuentro por ahí. Acá lo concreto es que yo estaba almorzando, como hacemos una vez por mes aproximadamente, con otro querido amigo que es Claudio Invernici, y con Pedro, y había una tercera persona, Enrique Pous, amigo de Pedro Crivari, y Pedro viene con una noticia de que se había hecho un examen con un médico urólogo, porque tenía, bueno, un tumor en un riñón, y él dice, bueno, ¿sabés qué? El tumor está encapsulado, o sea, está todo ahí, no me van a tener que operar. En verdad, lo novedoso de todo eso, dice él, es que me acabo de enterar que la bala, de la cual todos sabíamos que él la tenía, ¿no? Porque aparte yo he ido a la playa con él, o sea, le he visto las cicatrices, estoy acostumbrado a cicatrices en el cuerpo, ¿no? Mi padre tenía una también, de otra cosa. Y entonces él dice, en ese momento dice, no, yo siempre creí que era una bala calibre 22 y en realidad es una bala calibre 38. Bueno, lo dijo así como al pasar. Como al pasar, almorzamos, hablamos de todo, de fútbol, de lo que fuera. Pero yo me quedé con eso, con eso me quedó picando, y en la noche me puse a escribir esa historia. Estuve tiempo largo, creo que estuve como de las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana y escribí lo que sería prácticamente el primer capítulo. Sí. Y se lo envié, él justo viajaba a Buenos Aires, y se lo envié y
esperando una respuesta rápida. Él me responde siempre rápido a los comentarios que le hago, las cosas que le hago, pero no me contestaba, y al final le tuve que llamar la atención. Le digo, che, te mandé una cosa ahí, no me contestás. Me dice, sí, pero ¿y por qué escribiste eso? Bueno, le digo, me parece que ahí hay una historia, no sé. Dice, bueno, pero le pusiste capítulo 1. Le digo, bueno, porque van a venir más capítulos. Porque a esa altura yo ya me di cuenta que había una historia porque creo que es una formidable metáfora de lo que es la vida de los uruguayos durante la dictadura y posteriormente. Entonces, a través de esa bala, que yo digo que él la tiene en el cuerpo, pero todas las tenemos de alguna manera en nuestra generación, ¿no? Sí. Todos tenemos una bala, y entonces a partir de ahí, bueno, me puse a escribir, y dio la casualidad que además en esos días a mí me operan y yo me agarré una infección intrahospitalaria, así que estuve internado en mi casa. No podía salir, fue una internación domiciliaria. Yo solamente recibía a la enfermera que venía a darme una inyección de antibióticos, así que lo único que tenía que hacer era escribir, y así fue. Bien, ¿qué le impactó a la hora de escribir esta historia? Porque por más que usted conociera todo ese olfato periodístico que diga, Mota, acá hay algo y está bueno que si llega a ser una novela o si llega a ser un artículo, que va a generar un interés en el otro. Bueno, justamente lo que te decía recién, yo creo que es una forma de sanar también, una forma de reconocer en el otro algo que todos tenemos y de alguna manera contar una historia en la cual también yo comparto parte de ello, ¿no? Sí. Porque durante mucho tiempo yo participé o estuve en alguno de los proyectos que Pedro Crivari creaba o creábamos juntos o estábamos trabajando juntos, así que me interesó contar esa parte, y eso fue un poco lo que me motivó a escribir esto. Pero además, como te decía, yo creo que es como una metáfora de lo que ha sido nuestra vida o nuestra sociedad, donde aún persisten zonas de impunidad, porque bueno, seguimos teniendo desaparecidos, seguimos teniendo gente que no sabemos qué es lo que ha pasado con ellos, seguimos teniendo historias, y lo que yo digo, conocemos las historias de las personas, digamos, los grandes, quienes fueron los grandes dirigentes, pero no tenemos las historias de los nadie. Al decir de Eduardo Galeano tenía un poema que hablaba de los nadie, ¿no? Sí. No en un sentido peyorativo, sino en un sentido de que los nadie, los que no ocupan los grandes titulares, también forman parte de esa historia e hicieron esa historia. Y además, este libro, para mí, en lo personal, se transformó en una continuación de lo que fue mi libro anterior, que era una investigación que hice sobre mi familia. Que bueno, mi padre principalmente, pero estaban mis tíos que estuvieron en la guerra de España, en la guerra civil española. Entonces, de alguna manera, esto es una continuación o una continuidad de esa historia familiar en todo caso, pero que para mí era universal también, y esto que ahora escribí sobre la historia de Pedro Crivari, ¿no? Y aparte saliendo de lo que yo habitualmente investigo, escribo, ¿no? Exactamente. Yo cuando fui a la librería y había ido, me acuerdo, a merendar, y después dije, voy a elegir un par de libros, y lo que me llamó la atención fue, sobre todo la bala, y decía, el cuerpo es un archivo que no se puede quemar. Como yo casi, o todos más o menos diríamos, esto lo escribió, no sé, un periodista, ya está por el subtítulo que tiene, por ese encabezado que tiene, que ya te amerita y te invita a comprar el libro. Yo básicamente busqué la carátula. Cuando vi la carátula yo dije, a esto le voy a dar una posibilidad, y lo compré y lo empecé a leer, y no me defraudó con toda esa idea que tenía al principio. Ese concepto que es fuerte, esa idea que es fuerte, el cuerpo es un archivo que no se puede quemar.
Y sí, porque sabes que ahí le tengo que dar la derecha a Estefanía Canalda, que es la editora de Fin de Siglo, porque en verdad yo tenía muy claro cuál era el título, pero no tenía claro cuál iba a ser ese subtítulo. Estuvimos buscando, yo qué sé, le puse varios subtítulos y al final fue ella que me dijo, yo creo que el subtítulo es este, y me puso ese, El cuerpo es un archivo que no se puede quemar, que es el título de un capítulo. Sí. Que justamente se titula así. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, es una frase muy fuerte, que de alguna manera justamente es: los cuerpos siguen siendo el lugar donde se escribió parte de la historia de nuestro país, no solamente la historia reciente, sino la historia de nuestro país, desde las guerras civiles, cómo se formó nuestro país. Los cuerpos fueron los que sobre ellos o con ellos se escribió esta historia, se escribió nuestra historia. Y en el caso el cuerpo de Pedro es un archivo más, porque esa bala que está allí sigue dando información. Te voy a contar una cosa más, además. Hoy Pedro está atravesando una situación. Pedro Krivar está atravesando, no sé si le gustará o no le gustará que cuente esto, pero bueno, así como yo al principio hice este libro casi sin el permiso de él, solamente el permiso que me daba la amistad, la profunda amistad que tengo con él y el cariño y el amor, en todo caso, que tengo por él, entonces, y que nos profesamos, hoy está atravesando una situación de salud delicada, con otro tumor que le surgió, y el año pasado, en diciembre, cuando lo encuentran ese tumor, le dicen que se tiene que hacer una resonancia. Los médicos dicen, bueno, hay que hacer una resonancia magnética. Pero ¿cuál es el problema? Él tiene una bala adentro. Una resonancia es altamente peligrosa porque bueno, funciona como un gran imán eso, y se mueve. Entonces bueno, hubo como es una gran duda de qué es lo que se iba a hacer. Fue allí cuando lo analizaron la situación, dijeron que no podían hacerlo ahí en el CUDIM. El CUDIM tiene uno de los resonadores, o el equipamiento que tiene el CUDIM es uno de los equipamientos más modernos que hay, y potentes. Por lo tanto, es un imán potente lo que tiene. Entonces, lo que iba a ocurrir si le hacían la resonancia, que se la tenían que hacer justamente porque era un elemento clave en el diagnóstico de lo que vendría después, era que esa bala se iba a mover y que esa bala iba a terminar cumpliendo el designio por el cual fue lanzado. O sea, lo podía matar perfectamente. Esa bala se podía matar porque está colocada en un lugar milimétricamente encajada, como también está en el libro, como un milagro anatómico. Esa bala, donde si se hubiera movido medio milímetro para un lado o para el otro, lo hubiera matado. Está entre el pulmón derecho y el hígado. Está colocada ahí y no atravesó no rompió ningún hueso, ni atravesó ningún órgano, ni nada. Es un milagro anatómico, justamente. Bueno, si le hacían la resonancia, esa bala se iba a mover y podía llegar a cumplir el designio por el cual fue lanzada, que era matar definitivamente. Al final le terminaron haciendo una resonancia en el Hospital Maciel con un resonador más antiguo, menos potente, con todas las precauciones del caso, y bueno, eso sirvió para que ahora le estén haciendo determinado tratamiento y se supiera efectivamente qué es lo que tenía. O sea, quiero decir que tanto es el cuerpo es un archivo que no se puede quemar, el cuerpo es un archivo que está allí, que no lo pueden destruir, que incluso hasta físicamente podría haber ocurrido lo que no ocurrió, por suerte. Pero sigue siendo un testigo, la bala esa, y lo que el cuerpo está demostrando, un testigo silencioso de todo lo que ha pasado
nuestro país, nuestra historia. Y entonces por eso ese título tan fuerte, y creo que es un título muy fuerte, porque además los cuerpos son los que siguen hablando, por ejemplo, cuando se hacen las excavaciones y se encuentran los restos, y cuál es la información que se logra obtener de los cuerpos, de lo que quedan de los cuerpos incluso. Entonces por eso digo, es un archivo, no se puede quemar, es un archivo que siempre va a dar información, sí, por más que no quieran, por más que los hayan tirado, los hayan puesto cal, hayan hecho todo lo que hicieron con los cuerpos de los desaparecidos. ¿Qué reflexión le queda sobre la memoria y sobre cómo es nuestro pasado reciente, de alguna manera, a este periodista, como yo leí cuando entré a la web de la editorial, que decía este periodista que ya está en retirada? ¿Qué piensa en relación a eso? Bueno, digamos, nuestro país vivió momentos terribles, no sabemos la verdad todavía, sí, porque de un lado y del otro se ha ocultado, pero lo que sí es innegable es que hubo terrorismo de Estado, donde el Estado actuó de manera utilizando todas las herramientas para destruir gente. Digamos, yo me pregunto, sí, en el caso de Pedro Crivari, que en realidad era un militante del Partido Comunista, que tenía un sobrenombre, que se reunía con obreros en la zona oeste de Montevideo, en la zona norte de Montevideo, y hablaba con ellos, pero no estaba ejerciendo o no hacía un ejercicio de violencia de ningún tipo, y aunque hubiera aunque hubiera tomado las armas como tomaron el MLN, como tomó Mujica y fue presidente luego, por ejemplo, sí, el Estado no puede ejercer la autoridad, entre comillas, como lo hizo, ¿no? En realidad lo que ejerció fue un terrorismo de Estado, secuestrando niños, secuestrando mujeres embarazadas. En el caso de Pedro, él estaba con su esposa a término, y estando él preso ahí en el Departamento de Inteligencia, nació su hijo, o sea, con una crueldad terrible. Eso fue lo que hizo la dictadura uruguaya, y después lo que hizo posteriori, ¿no? Sí. Porque no solamente cómo llegó al poder, sino lo que hizo a posteriori. Yo creo que tenemos que abrirnos a las verdades, tenemos que lograr la pacificación total, por más que hay gente que no la quiere, por más que hay gente que quiere grietas. Ayer, por ejemplo, y esto es un ejemplo positivo, ayer en Piriápolis, un grupo de vecinos de Piriápolis, sin banderías políticas, o sea, cada uno la tendrá, quisieron colocar una placa recordando a un fotógrafo, Eduardo Mondelo, que lo mataron en un cuartel, lo asesinaron en un cuartel. Y allí fue gente de todo pelaje político y participó del acto. Eso es un acto donde justamente la grieta, esa palabra importada, sí, de Argentina, acá no tiene lugar. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Y yo lo veo con mucha tristeza, no poder, siendo tan pocos como somos y tenemos grandes problemas de otro tipo también, sí, ¿cómo no podemos solucionar o no podemos llegar a la verdad de los hechos ahora? Pero lo veo con tristeza porque también en España, a 90 años de la Guerra Civil Española, sigue habiendo gente enterrada en lugares en fosas comunes. Por ejemplo, mi tío está en una fosa común, yo sé en qué fosa común está, pero yo nunca mi familia, que me quedan unos primos allí en España, pero ni yo mismo tampoco, porque lo he tratado de hacer, he podido lograr la exhumación del cuerpo. ¿Para qué? Para darle una sepultura, no cristiana sepultura, porque no soy ni católico, ni mis tíos tampoco lo era, sino para simplemente tener un lugar de recordatorio y saber dónde está. Nada más que eso, es lo único que están pidiendo, nada más que eso. Bien, La bala, el cuerpo es un archivo que no se puede quemar, publicado por Fin del Siglo, de Antonio Ladra. Gracias por la entrevista. Muchas gracias por la invitación.